En los comienzos del siglo V surgieron en Constantinopla y en sus arrabales numerosos monasterios, merced al impulso que diera hacia el año 383 un monje sirio llamado Isaac. Algunos de ellos contaban 50 y hasta 100 monjes, cuya principalísima ocupación era alabar a Dios. El que San Isaac estableció en la capital no conservó el nombre de su fundador. Muerto éste, tuvo a su frente a un hombre célebre en los fastos de la historia monástica, Dalmacio, considerado en las postremerías del siglo IV como jefe y patriarca de los monjes de Constantinopla y del tomo en el nombre del monasterio de Damalcio. Dalmacio vio la luz primera en Oriente, en lugar y fecha que no hemos podido precisar. En los comienzos de la estancia del emperador Teodosio I en Constantinopla, a fines del año 380, lo encontramos en la capital del Imperio de Oriente. Era a la sazón oficial del segundo orden del cuerpo de guardias, o sea, de las cohortes que tenían bajo su cargo la custodia del palacio de los emperadores bizantinos. Vivía en compañía de su esposa, también oriental, y de sus dos hijos, uno llamado Fausto y una niña que no tenemos en este momento su nombre. Dalmacio era joven y rico, a la vez que fervoroso cristiano. Como un emperador como Teodosio, tan afecto a la Iglesia Católica, fácil le hubiera sido aspirar a un brillante porvenir, mas el trato con el monje Isaac, a quien conoció en el curso de una visita que le hiciera en su ermita en compañía del emperador, despertó súbitamente en su alma vivas ansias de más elevadas perfección. Originarios ambos de Oriente, se estableció entre ellos una amistad fuerte, y tanto creció la influencia de Isaac sobre el oficial que pudo decirle un día con toda confianza: «Preciso es que dejes todo y te encierres en adelante aquí conmigo». «Tengo familia e hijos», contestó Dalmacio. «¿Cómo desprenderme de ellos? ¿Crees tú que será cosa fácil romper con tantas obligaciones?» «Hijo mío», le replicó Isaac, «Dios me ha revelado que debes vivir aquí a mi lado. Ya sabes que en el Divino Maestro dijo: el que ama a su padre o a su mujer o a su hijo más que a mí, no es digno de mí». Harto conocía Dalmacio el consejo dado por Jesús en otro tiempo a las almas fervorosas, mas tampoco ignoraba que su mujer, a pesar de ser excelente cristiana, había de oponerse tenazmente a la separación inmediata. Y aunque así fue, tras los repetidos ruegos, abundantes lágrimas y conversaciones prolongadas, acabó el oficial por convencerla. Se retiró pues la esposa junto a su hijita a Siria, a casa de sus padres, y Dalmacio, con su hijo Fausto, se encerró definitivamente en la ermita de Isaac. 2 años largos de lucha le habían costado este sacrificio. La vida de oración, austeridades, ayunos y toda suerte de mortificaciones a que Dalmacio se había entregado era tan rigurosa que, a no mediar la gracia, le fue imposible sostenerse en ella. Aconteció que un año durante el episcopado de Ático, es decir, en el año 406 al 425, el piadoso monje pasó la cuaresma entera sin probar bocado, hasta el día del Jueves Santo, en el que, luego de asistir a misa y de comulgar, consintió tomar un leve refrigerio. Aunque con las fuerzas agotadas, permaneció 43 días más recostado sobre el pobre camastro que le servía de lecho, musitando rezos y a veces adormecido. Otras se les había notado apenas una ligera respiración por la que delataba estar aún con vida. Finalmente, en el día de la ascensión, llegó Isaac a él para decirle: «¿Hasta cuándo piensas dormir, Dalmacio? Me parece que ya te habrás repuesto suficiente. Vamos, levántate». Se incorporó algo Dalmacio al oír a su superior y respondió: «Padre, nuestros hermanos han acabado ahora el canto de la tercia. ¿Cómo puede estar tan enterado? ¿Dónde te hallabas?» «Aquí,
pero antes he asistido a misa en la iglesia de los Macabeos. ¿Y cómo puedes demostrarme que te encontrabas allí? Estaba yo en la segunda fila, cerca del trono del patriarca. También he visto a 3 monjes nuestros que asistían a los oficios en la misma iglesia. Isaac convocó enseguida a toda la comunidad, y resultó que en efecto 3 hermanos habían asistido a la misa en la iglesia de los Macabeos, y habían ocupado precisamente el lugar señalado por Dalmacio. La fama de este hecho maravilloso bastó para denunciar la santidad del humilde religioso, de manera que hasta los personajes más eminentes desearon conversar con él para admirar más de cerca sus virtudes. El patriarca Ático y aún el mismo emperador le visitaban en su pobre celda, sin que por ello manifestase el humilde religioso emoción alguna, ni cambiase en nada su norma de vida. No ha de maravillar que al morir Isaac, fue elegido Dalmacio para sucederle en el cargo. Parece natural que al encargarse de la dirección del monasterio y aceptar el sacerdocio de manos del patriarca, continuara igualmente las obras externas de Isaac y se convirtiese en el jefe activo del monasquito bizantino. Pero no fue así. Aficionado a su retiro, jamás consintió en abandonarlo ni en flanquear la puerta de su convento. Con este riguroso ejemplo quería inculcar en sus religiosos una estima profunda de la clausura monacal, salvaguarda del recogimiento interior y estímulo del espíritu conventual en su verdadero significado. Cierto día en que un temblor de tierra sumió a la capital en el mayor espanto, aterrorizadas las muchedumbres organizaron enseguida una de las procesiones solemnes que también cuadraban con la exuberancia de la piedad. Mas, a despecho de todos los ruegos, Dalmacio permaneció encerrado en su celda. Ni siquiera quiso atender las súplicas de Teodosio II, que en otra ocasión se había llegado a él en persona para rogarle saliese de su retiro. Unánimemente declaran todos los historiadores de vida del santo monje que desde su ingreso a este convento en el año 383 hasta el año 431 en que se celebró el concilio de Éfeso, es decir, en el espacio de 48 años, ni una sola vez salió del recinto de su monasterio. Ello no le impedía, sin embargo, el ocuparse de asuntos temporales que sometían a su criterio, de procesos cuyo fallo le encomendaban y de multitud de consultas que le hacían por toda clase de gentes. Nuevamente, hubo de intervenir Dalmacio en la corte a petición del concilio en favor de San Cirilo de Alejandría, de Menón, obispo de Éfeso, y de sus amigos, mas esta vez lo hizo por escrito. En su carta, que data probablemente del 13 de agosto del año 431, aseguraba al concilio que seguiría correspondiendo a sus deseos y que había realizado ya determinadas gestiones en defensa de los conciliares. En otra carta, reconocía el concilio que solo a Dalmacio se debía el haber podido descubrir la verdad al emperador, y le rogaba que prosiguiese sus gestiones hasta lograr poner término a todas las dificultades. En esta carta se confería al monasterio fundado por San Isaac derecho de preeminencia y supremacía sobre todas las casas religiosas de la capital. Otros documentos dan fe de la enorme influencia que Dalmacio ejercía en el imperio. Los alrededores del año 440. El patriarca San Proclo presidió sus funerales. Su hijo San Fausto continuó dirigiendo con celo y fruto el monasterio de Isaac. La iglesia griega menciona a San Fausto y a San Isaac en el mismo día 3 de agosto en el que se celebra la fiesta de San Dalmacio.